Vamos a cambiar rápidamente también de tema porque tenemos que hablar de la noticia principal que sacudió nuevamente a todo el acontecer político y sobre todo al Ministerio Público. Y es que Tomás Gálvez se reúne en privado con investigado del caso Cuellos Blancos. Tomás Gálvez, como bien lo dijo usted al principio del programa, doctor Emerson, fue nuevamente repuesto como fiscal supremo dentro del Ministerio Público. Y es que este señor también pertenece a los investigados del caso Cuellos Blancos del Puerto, que tendría que ver con los favorecimientos e intercambios de favores de esta organización criminal entre jueces, fiscales y también consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, extinto Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy ya se le conoce como la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tan delicado, qué tan preocupante es este escenario en el que un fiscal supremo, por su jerarquía, se reúna con investigados? Ya, ahí vamos a tener algo bastante interesante, ¿no? Recordemos que le han repuesto, en este caso a Tomás Gálvez Saladino, en su momento hubo una ratificación durante mucho tiempo, ¿no? Y las ratificaciones son finalmente cuando por ahí no se encuentra pues algún tipo de motivo por la cual tendrían que haberlo sacado. Entonces partamos de eso, ¿no? Finalmente lo han repuesto. Naturalmente reunirte con alguien no genera de inicio alguna comisión del delito. Partamos de ello, ¿no? Porque finalmente uno puede almorzar con las personas que uno considera necesario, ya sea que tengas un vínculo de amistad o sencillamente conocido, ¿no? Ahora habría que ver, entiendo yo, que de acuerdo a la noticia que tenemos, la reunión habría sido el 15 de agosto del presente año. Entonces, de una u otra manera, sí esto genera pues una serie de aspavientos o situaciones que podrían no ser bien vistas. Entonces, lo ideal, sin lugar a dudas, es evitar cualquier reunión que debería tener un alto funcionario o un funcionario del Estado con una persona que está siendo investigada, ¿no? Ahora, habríamos que en todo caso hay que ver también cuáles son los motivos de la reunión. ¿Y por qué voy a explicar ello? Porque, por ejemplo, cuando existen una serie de eventos, no digo que está, por eso que creo, me gustaría saber finalmente en qué contexto se dio la reunión, pero si, por ejemplo, son colegas de la universidad, ¿no? Me parece que tal vez Aladino era profesor universitario también, o sea, habría que ver si el almuerzo fue producto de una reunión de confraternidad entre colegas, pues es inevitable que esto se pueda dar. Si hay un tipo de evento en las cuales se van a reunir también, ¿no? Jueces, fiscales, investigados, porque también él es abogado, ¿no? Entonces, no hay cuestionamiento porque es algo natural que va a existir. Pero si de ahí se puede evidenciar una reunión un tanto privada, donde solamente han estado los dos, ¿no? Si existe una conversación de por medio, sí estamos hablando de una situación delicada, ¿no? Pero si no es el caso, bueno, más va por el lado de no ser bien visto por la población este tipo de circunstancias. Y es que antes de haberse emitido esta noticia, el señor se había anticipado en una entrevista que tuvo con la periodista Leiva en el canal de Willax, quien él denunciaba un presunto reglaje que estaba sufriendo por personas anónimas. Justamente algunos pueden tomarlo como una estrategia de anticipación que había tenido el fiscal supremo Tomás Gálvez antes de que reviente la noticia. Pero mientras quiero leer lo que va diciendo el informe, le pido por favor ahí a producción que nos vaya listando las declaraciones. ¿Qué es lo que dijo el fiscal supremo Tomás Gálvez en esta entrevista con Milagros Leiva en el programa de Willax? Y es que nos dice: la reunión ocurrió, según la denuncia, el 15 de agosto, como usted lo manifestaba, en el restaurante El Damero de Centro de Lima, entre la 1 y 2:30 de la tarde. ¿Cómo quieren decir para el almuerzo, no? De acuerdo con el aviso del fiscal supremo y Castillo Alba, se trataría de este investigado presunto culpable de estar inmerso en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Estuviera en un ambiente privado. Eso también llama mucho la atención. Es decir, ¿por qué no estar en la sala principal de un restaurante y por qué estar dentro de un ambiente privado? Deja mucho que pensar también. Bueno, dependiendo cómo finalmente lo queramos ver, ¿no? Porque cuando alguien va a un restaurante, finalmente, bueno, uno toma sus decisiones de dónde finalmente almorzar. Ahora, lo otro que sí habría que ver también algún aspecto bastante interesante. El reglaje como tal se constituye, pues, naturalmente, sí, un delito.
¿ya? Y por eso es que lo va finalmente denunciando. ¿Y en qué consiste el reglaje, doctor? En hacer seguimientos indebidos, ¿no? Nosotros tenemos el derecho al libre tránsito, tenemos el derecho a la privacidad, tenemos el derecho de desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios y la verdad que también de almorzar con quienes nosotros consideramos necesarios, ¿no? Pero si de ahí se evidencia que ciertas personas van buscando, etcétera, finalmente ya hay un reglaje de por medio, hay una marcación de por medio, habría que ver qué es lo que se está buscando. Lo que me adelanto un poco, almorzar finalmente no es algo negativo, que sí podría ser cuestionable, digamos, en el sentido de decir, pero por un tema de decoro, por un tema que no se ve bien, entonces finalmente no debería darse, pero no es que esté prohibido. Si de ahí sí nace algún tipo de conversación que se haya grabado, ya sería otra cosa, ¿no? Ya sería otra cosa, ¿no? Yo lo veo más por ese lado. Porque finalmente él no es sentenciado, el otro señor está siendo investigado, pero están precisamente dentro de esos parámetros también, ¿no? O sea, por lo menos legalmente no hay una cuestión delictiva así por así, ¿no? Puede ser una cuestión donde se evidencia ciertas sospechas y demás, posiblemente, pero legalmente no se evidencia, ¿no? Esta denuncia fue elaborada por una persona anónima, nos y ahí dice el tenemos informe. otro aspecto, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando la persona denuncian anónimamente? ¿No? Bueno, no se sabe quién es, en la gran mayoría de los casos posiblemente se archive la investigación, pero es muy diferente, por ejemplo, si una persona pone su nombre y denuncia, y si nos damos cuenta que la denuncia contiene más bien aspectos que son falaces, no son reales, entonces se le puede denunciar por denuncia calumniosa. Entonces hay muchos que presentan su denuncia de forma anónima porque en ocasiones no presentan pruebas ni indicio que realmente corroboren algo. Entonces también habría que analizar eso. Sin embargo, algo que también nos puede hacer mucho pensar, desconfiar, es que el mismo fiscal supremo Tomás Gálvez, en la entrevista con Milagros Leiva, menciona de que él ya sufría un presunto reglaje en restaurantes, mientras caminaba por la calle. Entonces, él ya anticipó de alguna y otra manera que estaba siendo grabado. Esto también apoyaría la denuncia que está sufriendo, porque si él mismo lo dice, entonces, de alguna y otra manera, algo de cierto habría en la denuncia por esta persona anónima. Lo que pasa es que, como digo, ¿no? El reunirte con alguien no constituye delito. Así como si te puedes enamorar de una persona que está siendo investigada y tú siendo, digamos, el fiscal, no es un tema delictivo. Ni una sanción administrativa siquiera. Tampoco se ve una sanción administrativa a menos que sea el fiscal que esté investigando ese caso y esta persona que ha almorzado sea el investigado. Entonces ahí sí podríamos tener una cuestión irregular. Pero si es alguien de fuera que no tiene alguna injerencia con su proceso de investigación y él sí está siendo investigado, entonces es verdad que a veces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces tal vez por una situación como tal, el caso podría ser diferente. Pero en todo caso habría que ver qué más se tiene dentro de esa denuncia anónima. Si la denuncia anónima solamente está estableciendo la reunión o si es que en la denuncia anónima se establece que han conversado algo. Si han dialogado algo, entonces ahí sí existen los mecanismos necesarios para desarrollar una investigación. Yo creo que tal vez por esta situación posiblemente sí le hablan un procedimiento administrativo y dentro de ello sí habría que ver finalmente el motivo, la razón o qué otras injerencias finalmente se tuvo, ¿no? Bien, vamos a ir entonces a escuchar primero las declaraciones del fiscal supremo Tomás Gálvez para luego analizarlo con el doctor Emerson Chávez. Vayamos entonces con las declaraciones. Ok, quiero mandar un saludo a las personas que están conectadas en la edición del día de hoy. Estamos hablando sobre el tema, el AMPAI, se podría decir de alguna u otra manera, del fiscal supremo y uno de los investigados del caso Cuellos Blancos, justamente para escuchar las declaraciones del fiscal supremo. Están persiguiendo, me están haciendo seguimiento, me están acosando. ¿Cómo seguimiento? Resulta que si yo me reúno con una persona, con un grupo, a donde vaya, ya me persiguen, me filman y esas filmaciones están en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué cosa? No sé qué cosa es lo que quieren armarme, no sé qué cosa pretenden. ¿Me quieren armar un muñeco? Me quieren armar un muñeco, obviamente. O sea, ¿lo están siguiendo en un auto? ¿Lo están grabando? No lo he visto si es en un auto o lo que fuera, pero donde yo me reúno con las personas que me reúnan, justamente estoy filmado, supuestamente
alguien hace una denuncia, esa es la estrategia, pues, ¿no? Alguien hace una denuncia anónima, ¿ya? Y con esa denuncia anónima solicitan las cámaras de los lugares donde yo he estado. Y con eso tienen todas las filmaciones de los lugares a los que yo he concurrido. O sea, pero si eso hacen con un fiscal Entonces, supremo. como un fiscal, imagínate. Ya, Ya para hablar un poco de la ética y la moral, ¿se habría roto de alguna y otra manera el principio de imparcialidad al reunirse estos dos señores? No, pero volvamos ahí al tema, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de cierta parcialización, es cuando él tendría injerencia, ¿no? O a través del cargo que él tenga como fiscal supremo, busque influir a través del fiscal que está a cargo de la investigación para que finalmente el resultado del proceso sea favorable. A las reuniones más bien se ve por un tema de no estar bien visto el hecho de cierto cuestionamiento que podría estar en este caso contra el señor Castillo Alba, ¿no? Y por toda esta injerencia. Y el reunirse pues podría generar ciertas, porque estamos hablando, ¿no? No es que indicios, sino cierta situación donde se diga, pues bueno, ¿por qué se reúne? Seguramente está buscando algo, tal vez lo que está buscando es una conexión, un favorecimiento, pero finalmente quedan en su puesto. Lo que es cierto es que tal vez no sea, luego se tendría que ver si de las cámaras de vigilancia que se piden del local, de los audios que tal vez se encuentran ahí, porque como lo denuncia y está siendo sometido a un proceso de investigación, finalmente que han conversado. Si de la conversación sí resultase algo, ¿no? Ahí sí ya estamos hablando de algo delicado. Pero si son conversaciones que nada tienen que ver, digamos, con el proceso, ¿no? Y son conversaciones aparte, bueno, no tendría ningún tipo de relevancia penal, por lo menos en ese sentido, ¿no? Habría que esperar en todo caso. Al fin y al cabo, la última palabra la toma la fiscal de la Nación, ya que a ella ha sido remitida la denuncia y ella va a decidir, nos dice el informe, si es que oficializa o inicia una investigación preliminar en contra del fiscal supremo, que obviamente el resultado de esta noticia lo vamos a ir comunicando.